Anteriormente vimos que por medio de la perspectiva, a partir de un punto de fuga, yo podía tratar de transmitir la sensación de tridimensión en el plano. Es decir, objetos que tienen volumen, que presentan 3 dimensiones, el alto, el ancho y la profundidad, podían ser reflejados mediante el dibujo con diversas técnicas. Una de las que nosotros vimos tenía que ver con la perspectiva, pero además mencionamos ciertos indicadores espaciales, como por ejemplo la superposición, la yuxtaposición y la gradación de tamaño. En el día de hoy vamos a ver que la perspectiva puede abordarse no solo a partir de un punto de fuga, sino también a partir de 2 puntos de fuga. Los elementos se repiten un poco, pero hay pequeñas variaciones y hay un procedimiento en el cual el orden debe respetarse. Vamos a ir enumerando paso por paso, analizando primero un trabajo que es el que tenemos en pantalla para luego hacerlo en vivo y en directo. Por empezar, lo primero que tengo que mencionar es que la vista que me proporcionan los 2 puntos de fuga es aquella que me permite visualizar que los objetos o las figuras se achican hacia 2 lados. En este caso tenemos en pantalla una esquina de una manzana y podemos ver cómo desde el centro hacia la izquierda los objetos se van achicando, al igual que lo sucede del centro hacia la derecha. Es entonces que podemos establecer claramente que hay un punto de fuga de un lado y otro punto de fuga al otro. Ambos puntos de fuga están apoyados sobre lo que se conoce como línea de horizonte. La línea de horizonte es la que me va a marcar el cielo del suelo, de la tierra. Es ese horizonte que yo percibo a lo lejos de un espacio exterior. Los 2 puntos de fuga se pueden aplicar a un montón de escenarios. Nosotros vamos a trabajar a partir de la delimitación de un espacio exterior, tal y como vemos en pantalla. Habíamos mencionado que además de la perspectiva, hay otros recursos para sugerir espacio que se están dando en este momento en el dibujo. Por ejemplo, uno es la superposición. Si yo observo, en todo momento tengo un montón de figuras que se superponen unas con otras. No solo las luces en relación a los edificios, sino también edificios que se tapan unos con otros. La superposición es un recurso que se utiliza mucho porque por medio de una figura que yo puedo ver completa, puedo entender que esa figura se encuentra más adelante. Mientras que una que se percibe parcialmente o que está incompleta, la interpreto como más lejana, ¿sí? Y eso se da en muchísimas partes del trabajo. Por otra parte, teníamos la yuxtaposición, que la yuxtaposición es cuando los objetos están ambos en un mismo nivel, siendo que no se interrumpen ni se tapan. En este trabajo, ese indicador no se estaría dando, ya que al tener el efecto de profundidad, todas las figuras van apareciendo en distintos niveles. No hay 2 que se mantengan en la misma línea. Así que la yuxtaposición en este caso no se está dando. Por otra parte, tenemos la gradación de tamaño. La gradación de tamaño me la va a dar la perspectiva. Quiere decir que las figuras se van achicando a medida que se van alejando. Se achican parcialmente a causa del punto de fuga. Entonces, vamos a trabajar un escenario que va a tener una organización a partir de 2 puntos de fuga, vamos a trabajar un espacio exterior y en ese espacio exterior vamos a poner en acción la superposición y la gradación de tamaño. Para empezar a plasmar un espacio a partir de 2 puntos de fuga, un espacio exterior, voy a necesitar un lápiz HB o 2H, como usamos siempre, regla y goma. La regla, si es de 30 centímetros mejor, porque van a estar trabajando en una hoja número 6. Yo voy a usar una más chica porque el formato para explicar es más pequeño. Estoy utilizando una hoja A4. Pero en el caso de ustedes es conveniente una regla larga, ya que si utilizo una regla pequeña se presta a que hayan ciertas imperfecciones. Hay 3 elementos que yo voy a necesitar
para el trabajo de perspectiva. Uno es la línea de horizonte, otro son los 2 puntos de fuga y el tercero viene a ser un eje, que es el que me va a marcar exactamente la esquina. Lo primero que tengo que hacer es marcar de izquierda a derecha una línea de horizonte bien horizontal, corroborando que quede bien derecha y que no quede torcida. Entonces, con ayuda de la regla, voy a plasmar esa línea horizontal. Una manera de que esa línea no me quede torcida es apoyar el borde de la regla contra el margen de la hoja, si es que la regla está en buenas condiciones, entonces jamás me puede quedar torcida. Y si no, simplemente mido de un lado y del otro y tiene que la altura de la línea estar en la misma medida desde lo que es la base de la hoja. Yo la línea de horizonte lo ubiqué en la mitad de la hoja. Lo pueden hacer más arriba o más abajo. Esa decisión de ustedes, pero va a cambiar el punto de vista en el cual yo percibo ese espacio exterior. Más adelante vamos a ver por qué. Primer paso, planteo línea de horizonte. Segundo paso, planteo un punto de fuga a un lado y un punto de fuga al otro. Los 2 puntos de fuga tienen que estar sobre la línea de horizonte, que dijimos que es la que me marca el cielo de la tierra, y recomiendo que en primera instancia jamás estén fuera de la hoja para que no preste a confusión y que traten de no ponerlas contra el margen, que estén un poco más adentro. Y por otra parte, tratar de no ubicarlas tan juntas, ya que si no mi modelo va a ser muy angosto. Por supuesto que yo estoy utilizando la hoja de manera horizontal, pero este planteo lo puedo hacer tranquilamente de manera vertical. Nada más que mi modelo va a ser más alto que ancho. Acá me va a quedar mucho más ancho que alto por la disposición del formato. Una vez que planteo los 2 puntos de fuga, que es el segundo paso, el tercero va a ser plantear un eje. El eje tiene que ser bien vertical, bien derecho, es decir, perpendicular a la línea de horizonte. De manera clásica y tradicional lo puedo ubicar en el medio, pero si lo deseo lo puedo desplazar un poquito hacia algún costado. Depende del gusto de cada uno. Ahora, si lo desplazo hacia algún costado, no lo superpongo al punto y no me paso del punto. Tiene que estar contenido entre estos dos. En mi caso, yo planteé el eje en vertical, más desplazado hacia la derecha, y le di una medida que no toca ni se choca con el margen superior ni inferior de la hoja, cosa que también les recomiendo para que el dibujo tenga aire, tenga espacio, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, obviamente hay un montón de trazos, como lo es esta línea de horizonte, que a futuro van a desaparecer, ¿sí? Pero inicialmente lo tenemos que plantear y les recomiendo que lo tracen de manera suave. Este lo hice más fuerte porque este es un trazo que va a quedar. Esta es la esquina. Yo estaría parado, si fuera una persona que está contemplando este escenario, estaría parado en esta esquina. Todo se achica hacia un lado, todo se achica hacia el otro. Lo primero que tengo que hacer es, de cada extremo de la línea, ir hacia el punto de fuga con la regla, tanto de un lado como del otro. Me queda así una especie de rombo, una especie de barrilete con esta cruz, que es la que me va a organizar la composición. Estas líneas van a ver que yo puedo mantenerlas o incluso puedo salirme un poco de ellas o ir con trazos que vayan más hacia adentro. Todo depende de las características que le quieran dar a los edificios. Para el primero que voy a plantear, voy a tomar estas líneas que yo hice, que les repito, háganlas suaves para que si tienen que borrar no se enchastre tanto la hoja. ¿Cómo planteo mi primer edificio? Si yo estoy parado exactamente en la esquina, la particularidad que tienen los 2 puntos de fuga es, dijimos, que se achican los objetos hacia un lado y hacia el otro. Y como justo este edificio primero que voy a plantear está justo en la esquina de la manzana, de la cuadra, voy a ver una cara hacia un lado y otra cara hacia el otro. Las caras que yo planteé no tienen por qué tener exactamente la misma medida. Puede ser que una pared sea mucho más ancha que la otra. Yo voy a hacer una pared
un poco más larga hacia este lado y un poco más cortita hacia el otro. Para delimitar este edificio, lo único que hice fue decidir qué ancho quería que tuviera, remarcando esta línea, y cuando dije basta, planteé una línea bien vertical hasta abajo, hasta la base del edificio, para remarcar nuevamente. Del otro lado, es decir, en la otra cara, hice exactamente lo mismo, pero dándole la proporción que yo quería. Eso es algo que van a manejar ustedes, cuán ancho quieren que sea de un lado, del otro respectivamente. Tienen que remarcar porque este es un edificio que ya va a quedar, por eso está con un trazo más fuerte. Entonces, fíjense cómo se percibe el volumen hacia un lado y hacia el otro. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero empezar a detallar este edificio? Supongamos que yo quiero hacer una puerta en el sector de abajo y una ventana en el sector de arriba. Fíjense que dependiendo si yo estoy debajo de la línea de horizonte o arriba de la línea de horizonte, los objetos se achican en un sentido. Es decir, si yo hago una puerta acá abajo, una vez que yo plantee la altura de la puerta, que la voy a hacer con una línea vertical, todas las líneas verticales son bien paralelas, la diagonal que yo voy a plantear para darle profundidad va a tender hacia arriba. ¿Por qué? Porque el detalle que yo estoy haciendo está por debajo de la línea de horizonte. Entonces, yo voy a hacer un trazo suave hasta el final, hasta el punto de fuga, y después voy a remarcar lo que yo quiero. Digo, bueno, la puerta quiero que llegue hasta acá, entonces ahí sí remarco el ancho de la puerta. Y ahí me queda marcada. Fíjense, la diagonal tiende hacia arriba. Ahora, si yo hago una ventana acá arriba, como está arriba de la línea de horizonte, las diagonales van a tender hacia abajo. ¿Cómo la planteo? Igual que hice acá. Le doy la altura a la ventana y me voy hacia el punto de fuga para plantear las diagonales y después cerrar la figura. Es muy importante que todas las verticales que ustedes planteen sean bien paralelas y las diagonales tienen que chocarse todas en un mismo lugar, sea de un lado o del otro. Por ahora venimos trabajando todo hacia este lado, pero van a ver que de este lado también se puede trabajar. Si yo la puerta la quiero cerrada, simplemente hago la manija y se terminó. Si yo quiero hacer una abertura y quiero sugerir un espacio en donde yo puedo ingresar y no tengo ninguna puerta que me obstruya, puedo marcar lo que sería el espesor de la pared. Pero esto no lo voy a hacer a ojo, lo voy a hacer en base a un punto de fuga. Si yo tironeo para allá, no pasa nada. Pero si yo tiro una diagonal hacia el otro lado, van a ver que yo puedo plantear la profundidad de esa pared. Repito, como la abertura, como la profundidad que yo quiero plantear está debajo de la línea de horizonte, la diagonal tiende para arriba. Solo que como la abertura no tiene nada que la interponga, que la tape, la diagonal, en vez de tironearla hacia la izquierda, la tengo que tironear hacia la derecha. Entonces acá remarco sobre la línea que hice la profundidad que yo quiero que tenga y cuando digo basta, hago una línea vertical exactamente igual a la otra. Entonces me queda la profundidad de la pared. La parte de arriba y de este costado no las podría ver nunca por el punto de vista. Si la puerta hubiera sido más alta, entonces ahí sí podría ver la profundidad de la parte superior, pero no es el caso. Vamos a hacer la profundidad también en la ventana de arriba. Como la ventana está arriba de la línea de horizonte, la profundidad que yo puedo llegar a ver por mi punto de vista es la de este costado y ahora sí la parte de arriba. Entonces, lo primero que voy a hacer es, del punto de fuga de la derecha, plantear una diagonal contra esta esquina. Cuando digo quiero darle profundidad hasta acá, esto lo manejan ustedes, yo cierro la profundidad de la pared de la izquierda con una línea bien vertical, bien derecha, y esta que tengo que plantear acá no la voy a hacer exactamente paralela como lo hago con las verticales. Las verticales son todas paralelas.
pero las diagonales no. ¿Por qué? Porque van a un punto de fuga o van al otro. En este caso, desde esta esquina que me quedó marcada, yo me voy a ir a este punto de fuga. Y fíjense que levemente, muy levemente, se va a ir abriendo apenas esta profundidad del margen superior de esta ventana. Si yo quisiera hacer un detalle como por ejemplo una pared de ladrillos, yo podría marcar con un patrón parejo, supónganse cada 1 centímetro o 2, eso lo manejan ustedes, marcas que me delimiten las hileras de ladrillos. Estas marcas yo las voy a llevar al punto de fuga que se encuentra de este lado. Entonces voy a ir planteando las distintas diagonales para que me queden marcadas las hileras de ladrillos hacia el punto de fuga y dar ese efecto de que se van achicando. Me quedan así todas las hileras de ladrillos y ahora lo que yo puedo hacer es ir subdividiendo. Por ejemplo, a determinada distancia con líneas bien verticales voy marcando un ladrillo en una hilera sí, en otro no, en una sí, en otro no. ¿Esto por qué? Porque los ladrillos cuando uno los ve colocados aparecen de manera intercalada. Entonces, en la hilera siguiente lo que yo puedo hacer es marcar la siguiente hilera de ladrillos en las hileras que yo no trabajé para que me queden acomodados como corresponde. Si yo quiero hacer un edificio hacia este lado y quiero que sea más chico, simplemente hago una marca hasta donde yo quiero que llegue y de esa marca me voy a ir al punto de fuga que corresponda. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi edificio arranque desde acá abajo, entonces le doy el ancho que quiero que tenga y cuando digo basta, marco bien la medida que deseo que tenga. Obviamente para los detalles repito exactamente el mismo procedimiento para hacer una puerta, una ventana. Si quiero hacer una reja en la parte superior, le doy la altura a la reja, suponiendo que exista una terraza, y con el punto de fuga marco esa diagonal y simplemente voy haciendo los detalles pertinentes. O si quiero que tenga tablillas de madera, etc. Voy a hacer un edificio de este lado y lo voy a hacer más alto. Si yo quiero que sea más alto no hay ningún problema, simplemente lo que tengo que hacer es plantear una línea vertical que sea más alta. Y acá va a suceder algo. Voy a ver las dos caras del edificio, como sucede en el del centro. Entonces, de la esquina voy a plantear una diagonal hacia un lado y otra diagonal hacia el otro. Le voy a dar el ancho que quiera a mi edificio y lo voy a delimitar. Si yo quiero que mi edificio termine hasta el final, simplemente marco la diagonal hasta chocarme con este otro y no sé bien en dónde se termina. Si no, corto antes y cierro con una línea bien vertical. Fíjense, todas las verticales son bien paralelas, absolutamente todas. Lo único que no es paralelo acá es una diagonal con la otra. Voy a hacer un edificio acá y lo voy a hacer más separado que este. O sea, no los voy a hacer pegados como bien vengo haciendo. Entonces, ¿cómo hago para generar eso? En primer lugar, en vez de plantear la altura del edificio bien pegadito, lo voy a hacer más lejos. Yo voy a hacer un edificio de esta altura. Entonces, voy a marcar una diagonal hacia un lado. Voy a marcar una diagonal hacia el otro. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a dar la profundidad que yo deseo, como vengo realizando siempre, remarcando las líneas, procurando las verticales bien paralelas. Y acá, si yo dejo esto así, estaría equivocado porque acá arriba estaría teniendo profundidad porque va hasta este otro punto y acá abajo no pasaría nada. ¿Qué tengo que hacer? De esta esquina, irme a qué punto de fuga, al de la derecha. Entonces fíjense,
me va a quedar armado una especie de callejón, una especie de pasillo. Y acá pueden hacer esta diagonal hasta el final, hasta acá, o la pueden cortar antes. Eso lo manejan ustedes. Entonces, parece que yo vengo caminando por acá y que puedo ingresar a este espacio. Este pedacito de línea lo puedo dejar o lo puedo borrar, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es con diagonales marcar como si fuera una hilera de adoquines o de baldosas. Siempre todo guiándome del punto de fuga. Es más, si yo quisiera subdividir esas baldosas, también tendría que guiarme del punto de fuga, del contrario, para delimitarlas. Bien, vamos a pasar a realizar la vereda, ¿sí? Para hacer la vereda yo les recomiendo que alineado al eje inicial que plantearon, hagan 2 marcas. ¿Por qué 2? Porque vamos a plantear la parte de arriba de la vereda y la altura del cordón. Entonces, de la esquina, es decir, de la marca que yo planteé, me voy a un punto de fuga y me voy al otro punto de fuga también. Ahí me queda marcada la esquina. Por supuesto que si yo quiero redondear las formas lo puedo hacer. Acá está todo más esquemático, más geométrico, pero yo puedo redondear las formas, no hay ningún problema. Si yo quiero hacer el ancho, la altura del cordón, con la siguiente marca, de nuevo me voy al punto de fuga de un lado y del otro. Y ahí me queda marcada la altura del cordón. Si yo quiero hacer la calle, jamás debo hacer una línea igual a esta y repetirla más afuera, porque entonces parecería que la calle se me viene encima. Lo que tengo que hacer es trazar 2 diagonales, que esas diagonales las puedo hacer como yo quiera. Las puedo trazar ahí, las puedo trazar más afuera o completamente abiertas. Yo las voy a hacer más abiertas, pero esto es a gusto. Entonces, todo esto sería la calle y esto sería como la vereda de enfrente. Si yo quiero hacer las líneas que tengo en la calle, voy a hacer 2 diagonales más para marcar la altura del cordón. Si yo quiero hacer 2 líneas, 2 hileras de líneas que me marquen la calle, voy a trazar una diagonal suave y otra diagonal suave. Y para ir marcando las franjas, que se tienen que ir achicando cada vez más, me voy a guiar del punto de fuga que tengo a la derecha. Fíjense entonces como todas estas marcas, todas estas delimitaciones que hice en las franjas van al punto de fuga contrario. Es decir, para lo que es la hilera, la franja general, partí de este punto. Y para las subdivisiones, partí del punto de fuga contrario. En este caso sería lo mismo, pero es a la inversa. Para ir finalizando este video, lo que voy a hacer es indicarles cómo trabajar un balcón, que es un cuestionamiento bastante recurrente, y lo que les menciono antes de eso es que si ustedes deciden no hacer nada más en este espacio, simplemente tienen que remarcar la línea de horizonte, porque acá sigue habiendo suelo. Entonces eso yo lo tengo que marcar, no me tiene que quedar aire, porque muchas veces se comete el error de que cuando este trabajo se pinta o se trabaja con grises, con color, pintan el cielo y pintan el cielo también en esta parte, pero en realidad esto es el piso. Por supuesto que todas estas diagonales que me quedaron las voy a borrar, al igual que este horizonte que me atraviesa todos los edificios. Si yo quiero hacer un balcón, y cerramos con esto, yo puedo marcar el ancho y la altura del balcón. Lo primero que voy a hacer es marcar la altura y lo voy a hacer sobresaliendo un poco del edificio para que le dé un efecto más tridimensional. Entonces le doy la altura al balcón que va a pertenecer a este edificio. En base al punto de fuga voy a trazar 2 diagonales que me van a marcar justamente cuán largo es ese balcón. Cuando yo digo basta, voy a cerrar el frente del balcón y voy a plantear la cara
de abajo del balcón y la del costado. ¿Por qué? Porque de nuevo la figura se encuentra por arriba. Si hubiera estado abajo, entonces la percepción que tengo es distinta. Para hacer el costado del balcón, yo me voy a ir al punto de fuga contrario, al de la derecha. Fíjense cómo me queda el costado de la derecha. Lo único que me falta es la parte inferior, que yo estoy viendo desde abajo por mi posición de observador. Entonces, para hacer la parte de abajo, voy a marcar la diagonal también de este extremo porque la necesito. Y para delimitar esta franja, esta línea, tengo que partir de este punto de fuga. O sea, yo me tengo que organizar siempre con qué punto de fuga tengo que utilizar para cada parte. Y la composición se va a ir dando sola. Fíjense entonces cómo me queda la parte del frente, del costado y la parte inferior. Voy a borrar las líneas que estén de más para que vean cómo quedaría terminado. Por supuesto, siempre es interesante que añadan detalles, que personalicen el trabajo. Por ejemplo, una pared que esté descascarada, agregar algún toldo, siguiendo los mismos fundamentos para como yo procedí con el balcón, agregar algún ventanal como si fuera de un negocio, puede ser un afiche publicitario, un graffiti, añadir detalles como el pasto, haciendo líneas bien irregulares, todo aquello que sirva para personalizar el trabajo lo hace distinto. En este caso yo agregué una puerta en donde está formada por dos solapas, pero la subdivisión no la hice exactamente en la mitad, porque entendiendo que esto se achica, desplacé esa línea recta un poquito más hacia la izquierda para que me quede una puerta más grande que la otra, por como yo lo percibo. Cada detalle que ustedes añadan va a hacer la diferencia en este trabajo. De este lado agregué la senda peatonal, siguiendo la misma lógica, plantear la hilera, la franja desde este punto de fuga y las subdivisiones las hice en base a este otro. Para finalizar este trabajo lo que les recomiendo es que a la hora de pintarlo, ya sea con color o con grises, que piensen en el hecho de que la iluminación no es la misma para todos los puntos de vista. Por ejemplo, si yo me imagino que la luz viene de este sector, lógicamente, como yo estoy mostrando dos caras de los edificios, o incluso hasta tres, dependiendo el detalle que yo haya trabajado, si la luz viene de acá, todo este sector va a ser el más iluminado, mientras que este va a estar más en sombra. Este podría llegar a estar más iluminado y este más en sombra, pero en este caso tiene este edificio adelante, con lo cual se puede llegar a ver un poco más oscuro en relación a estos dos. Pero este efectivamente va a ser más oscuro que esta otra pared. Entonces, a la hora de pintarlo, traten de transmitir con distintos valores, con distintas calidades de el color o de grises, esa sensación de volumen. Fíjense que está todo, los dos puntos de fuga, la gradación de tamaño y la superposición de figuras.